Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. Mi nombre es David López Viloria, soy de la ficha 54422 y me encuentro cursando actualmente Ingeniería de Sistemas. Hoy hablaremos sobre las derivadas y también cómo influye en mi vida profesional, laboral y financiera. Pues las derivadas y funciones ayudan mucho, ya que estas se encuentran en la vida real y por lo menos con funciones o derivadas puedo relacionar bien cómo son mis finanzas, cómo se puede manejar, ver cómo invertir el dinero. En lo profesional me va a hacer un mejor estudiante con más conocimientos y como digo, las funciones y las derivadas se encuentran en la vida real, casi en todo se puede facilitar con estas funciones. Aquí a través de esta tabla de resumen daré a conocer sobre la K final de cálculo diferencial. Primero, definición formal de derivada. Segundo, reglas de derivación básica. Tercero, derivadas de funciones trigonométricas y polinómicas. Cuarto, derivadas de funciones exponenciales. Habrán conclusiones, referencias, también estos ejercicios de las derivadas polinómicas, trigonométricas, exponenciales, ejemplos de máximos y mínimos. Comencemos. Definición. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación desde una perspectiva geométrica. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. Siguiente, reglas de la derivación. A continuación veremos las reglas básicas que se utilizan para facilitar el desarrollo de las derivaciones. La derivada de una suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una. Aquí está el ejemplo. Derivada de una constante por una función. La regla de la derivada de una constante por una función se representa en la siguiente función. Aquí está el ejemplo. Derivada de un producto. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la suma entre el producto de la primera función sin derivar y la derivada de la siguiente función y el producto de la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Aquí también está el ejemplo, como también el ejemplo de las siguientes. Derivada de un cociente. La derivada de un cociente de dos funciones es la función ubicada en el denominador por la derivada del numerador menos la derivada de la función en el denominador por la función del numerador sin derivar, todo sobre la función del denominador al cuadrado. Aquí también está el ejemplo. Derivada de una constante. Esta regla es la más sencilla. La derivada de una constante es igual a 0. Aquí está el ejemplo. Aquí están los derivadas funciones polinómicas. La derivada de una función polinómica es una medida de la tasa de cambio instantáneo de la función en cualquier punto dado. En términos más simples, representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en este punto. Funciones trigonométricas. La derivación de las funciones trigonométricas es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto a la variable independiente, es decir, la derivada de la función. Las funciones trigonométricas más habituales son las funciones seno de x, coseno de x, tangente de x. Por ejemplo, al derivar f de x igual seno de x, se está calculando la f. Derivada exponencial. La derivada de una función exponencial es igual a la derivada del exponente multiplicada por la función original y por el logaritmo neperiano de la base. Regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla fundamental en el cálculo que se utiliza para calcular la derivada de una función compuesta. En otras palabras, te permite encontrar la derivada de una función que está formada por la composición de dos o más funciones. Hablaremos de la derivada implícita también. La derivada implícita es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente. Esto es, a funciones por una ecuación en la que y no está despejada. La ventaja de este método es que no requiere despejar y para encontrar la derivada. Máximos y mínimos. Un máximo o mínimo absoluto se refiere al valor mayor o menor que puede tomar una función en todo su rango. En el ejemplo ilustramos el máximo absoluto en el infinito sucede cuando x toma valores infinitos también. El mínimo absoluto está en menos infinito y ocurre cuando se acerca a menos infinito también. Puntos críticos. Los puntos críticos de una función son aquellos puntos en los que su derivada es igual a 0 o no está definida. Estos puntos pueden ser máximos o mínimos o puntos de inflexión.
Para encontrar puntos críticos se resuelven las ecuaciones f de x igual a 0 y se buscan los valores de x correspondientes. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión son aquellos puntos en una función donde cambia la concavidad, es decir, en un punto de inflexión la derivada segunda de la función cambia de positivo a negativo o viceversa. No necesariamente tiene que ser máximos o mínimos, puede ocurrir en cualquier punto de una función. Concavidad. La concavidad se refiere a la forma en que una función se curva. Una función puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o no tener concavidad. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. La concavidad es importante para identificar puntos de inflexión y determinar la dirección de los máximos y mínimos. Bueno, veremos los ejercicios. Comenzamos ejercicio de derivadas exponenciales con la regla de cadena. Entonces aquí tenemos esta función f de x igual a e elevada a 2x a la 3 más x, en lo cual se puede ver que v es igual a el exponente 2x a la 3 más x. Utilizaremos la fórmula para derivar. Aquí el 2 pasa a multiplicar sobre el exponente, que el cual se le baja el 3, se va multiplicado y se le resta el 2, más la derivada de x, que viene siendo 1, igual 6x más 1. La derivada de f de x es igual a e elevado a 2x a la 3 más x por la derivada que está dentro, que es 6x más 1. La podemos reorganizar y vemos que la derivada de f de x es 6x más 1 por e elevada a la 2x3 más x. El siguiente ejercicio, derivadas polinómicas con regla de cadena. Aquí tenemos f de x igual a 3x a la 2 menos x a la 3 elevada a la 3. Veremos que esta es una función compuesta. Entonces lo que toca hacer es derivar ambas funciones, la función de adentro y la función de afuera. Entonces trasladamos el 3 que multiplica la función de adentro y se le resta 1 por la derivada de la función de adentro, que viene siendo 6x menos 5. Se hace el procedimiento acá, lo que da un resultado de derivada de f de x igual a 3x a la 2 menos 5x elevado a la 2 y por 18x menos 15. Derivadas trigonométricas, ejercicio. F de x igual a seno por x elevado a la 4 más 5x. Y podemos que u puede ser, derivada de u puede ser 4x a la 3 más 5, que es la derivada de adentro. Eso da f de x igual a seno por x a la 4 más 5x. Ahora pasamos a este paso donde u es la derivada de adentro, así que vamos, f de u sería seno de u, y la derivada de seno de u viene siendo coseno de u. F de u puede ser lo mismo que f de x. Entonces el resultado de esta función es derivada de f de x igual coseno de u por 4x a la 3 más 5. Aquí vemos un ejemplo de máximos y mínimos. Aquí está el paso. Finaliza aquí. Estos son los pasos para... Se le sacan las dos derivadas y ahí va un resultado. Si es negativo o es positivo, ahí da el máximo y el mínimo. Conclusiones. Aquí podemos ver las conclusiones que he sacado de esta actividad. La regla de la cadena es esencial para derivar funciones compuestas, es decir, funciones que están formadas por una función exterior y una función interior. Permite descomponer la derivada de una función compuesta en el producto de las derivadas de la función exterior y función interior. La regla de la cadena es una herramienta fundamental
en cálculos más avanzados como el cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales parciales y en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y inteligencia artificial. Facilita la derivación de funciones más complicadas al descomponerlas en partes más manejables. Aquí también están las referencias donde me instruí y pude sacar esta investigación. Bueno, compañeros, buenas noches profesora, y ahí les presento mi actividad.